me siento muy feliz que puedo estar aquí, presentar mi ponencia. Olga me pidió un tema sobre la comida en los documentos. Son los documentos con que yo trabajo, entonces la mayoría son del Cusco, pero también otros relacionados con jesuitas o un documento también de Lima. Yo decidí, los documentos que yo trabajo, la mayoría son los documentos relacionados con arte religioso. Con la sorpresa yo me di cuenta que en esos documentos sí hay informaciones sobre la comida y son las informaciones como listas de cargas y descargas, pero también otras que son mucho más interesantes. Yo uso aquí libros parroquiales, libros de fábrica, inventarios de las iglesias y conventos, especialmente de los hospitales y beaterios, libros de cofradías, protocolos notariales y causas civiles. ¿Y qué tipo de relación con la comida tenemos en los documentos? Con las personas, entonces las personas que se dedican a la comida, a la preparación, vajillas que se menciona en muchos documentos, espacios de la comida y también los mismos productos o mismos platos, la misma comida. Y empezamos con las personas porque es más simple. En cada monasterio, cada beaterio, cada colegio se menciona un o dos cocineros. Y es interesante que siempre se menciona con su nombre y apellido entre otros oficios. Y aquí en el inventario de las temporalidades del Colegio del Cusco de 1767 se menciona entre otros hermanos, coadjutores, estudiantes, enfermeros, porteros, dos cocineros también, Bernardo Cocinero y Pascual Cocinero. Mucho más interesante son las vajillas, los platos que se describen en los documentos. Claro que en la cocina o en el refectorio se menciona tanto los manteles con que se cubre las mesas y también los platos. Y aquí en la iglesia del convento de Almudena, que es el convento de los betlemitas en Cusco, en el principio del siglo, en la primera mitad del siglo XIX, se menciona 6 manteles grandes de lana, un chico, 48 platos de loza y 48 cucharas de palo. Entonces, de madera, solamente eso tenían. En 1727, en el mismo monasterio que funcionaba como hospital, pero también como el monasterio de los betlemitas, se menciona 2 docenas y de platos grandes, 1 docena de pataquillas con sus mates. Entonces, yerba mate era algo muy popular en Cusco porque también en los inventarios y testamentos de las personas privadas se menciona muchísimas mates con diferentes decoraciones también, con guarnición de plata, etc. Y un lavamanos con sus llaves de cobre. No voy a mencionar todo porque en las cocinas hay machetas, tablas de cortar, etc. Entonces es solamente una lista. Pero entre estas cosas se puede encontrar también algunas informaciones muy interesantes para historiadores del arte. Por ejemplo, en las misiones muy lejanas de Mojos, encontramos las informaciones sobre las lozas, cosas chinas. Por ejemplo, en la misión de San Pedro de Mojos, en 1767,
varias piezas de loza china. O, por ejemplo, en la misión de Santos Reyes, una taza con su tapa y tetera de China o 2 platos de China. Y también en la misión de San Nicolás de Bari, un vaso cristal y una taza de China. Eso despierta una pregunta, si es la loza, las vajillas chinas, porcelana china, o solamente algo que parece chino, entonces lo chinesco. No lo sabemos porque no se conservaron estas obras. Yo pienso que para profundizar este tema hay que comparar mucho más inventarios para saber si en algún de los inventarios aparece alguna información que nos acerta que esos objetos eran chinos. Por supuesto, todos conocemos Real Cédula, que dice que de aquí adelante no puedan navegar cada año del Perú a Nueva España, ni de ella al Perú, más que 3 navios, y que en ellos no se pueden llevar ni contratar ninguna mercadería de China. Pero eso es la teoría, porque en realidad encontramos la mercadería o los objetos de Asia tanto en el Virreinato de Nueva España como en el Virreinato del Perú. Entonces, la teoría y realidad también son diferentes. Y en muchos cuadros, como por ejemplo aquí, también podemos encontrar algunos objetos, algunos platos que tienen esta decoración que parece china o chinesca. Espacio. Eso me parece muy interesante y yo he encontrado algunos elementos que se pueden relacionar con nuestro cuadro. Los 3 espacios más importantes son la cocina, almacenes que acompañan a la cocina y refectorio que casi siempre tiene alguna comunicación con la cocina. Y en el refectorio, que yo leí 2 beaterios y un hospital, los inventarios, siempre en el refectorio aparece la última cena. Entonces, eso es el tema muy importante para este espacio de la comida. Y aquí, en el refectorio de Almudena, otra vez el inventario 1727, un lienzo grande de la cena, con sus chórcholas doradas, un púlpito de aliso tallado, con su escalera, atril, silla y candelero. 8 mesas de aliso con sus pies torneados, sobre sillas de piedra con sus asientos y este elemento de comunicación entre cocina y refectorio, una ventana por donde se reparte la comida. Pero la última cena, sí, es una decoración muy popular, muy común en el espacio de la comida del refectorio. Lienzo grande de la cena. También lienzo grande, entonces no son las decoraciones pequeñas, es una imagen para mostrar la última cena, este aspecto religioso del banquete, de la comida, y también un cuadro tan grande que puede ser observado por todos. Otro espacio del refectorio es un inventario de la iglesia y hospital de San Andrés y también el beaterio de San Andrés que acompañaba al hospital, porque el hospital era para las mujeres y las beatas estaban en el hospital para cuidar a los enfermos. Por supuesto, las cosas más simples como 8 mesas para comer, 2 tablas con sus correspondientes armazones y asientos en cada uno, púlpito, eso también aparece en el espacio monástico porque es un lugar de comida pero también de oración. Entonces este púlpito
de madera con sus coronaciones correspondientes, su escalera, barandanas y balaustres. También una puertecita del servicio de la cocina, entonces otra vez la comunicación entre dos espacios. Y lo que puede ser interesante para la vida monástica también, sobre la puerta de este refectorio hay una torrecita de adobe con su campanita para llamar a comunidad. Entonces las horas de la comida eran muy importantes y tenemos la campana no solamente para marcar las horas de oración, sino también las horas de la comida. Y finalmente, un lienzo en la cabecera del refectorio de extremo a extremo de la cena. Entonces, toda la pared, yo pienso que más corta, pero toda la pared de un lado a otro estaba ocupada por la representación de la última cena. Y que es interesante también, no tenemos esta última cena, entonces yo muestro las dos últimas cenas del Cusco. Con Olga juntamos las últimas cenas desde 2 años, yo pienso, ya. La última cena del convento de San Francisco del siglo XVII del Cusco, o también muy grande de la Recoleta franciscana del Cusco. ¿Y qué más dice sobre esta última cena? Extremo a extremo cena con el retrato de mayordomo administrador don José Agustín Chacón y Becerra con sus hijas con su moldura dorada. Entonces, él, quien fundó esta última cena, mandó también pintar sí mismo y su familia, sus hijas. Y eso podemos relacionar con diferentes últimas cenas, como el monasterio de Santa Teresa, donde tenemos toda la familia carmelita en este caso, o con nuestra última cena, con la familia franciscana, eso es los santos franciscanos, que aparecen a 2 lados. Y en caso de José Agustín Chacón y Becerra, eso es también importante, que él mandó retratarse en diferentes lugares, en cada fundación que pagó. Por ejemplo, aquí tenemos las puertas de los órganos que se encuentran en los almacenes del Museo Religioso en Cusco. Y a la izquierda tenemos la Hermandad de Santísimo Sacramento que fundó el José Agustín Chacón y Becerra. También fundó estos órganos y al lado derecha tenemos las monjas, las beatas del Beaterio de San Andrés, que podemos ver su patrono, y también la descripción que dice que son mejores devotas del Santísimo Sacramento de esta cofradía en la iglesia de San Andrés, la iglesia de este beaterio y del hospital. Y finalmente la comida. Eso me parece también interesante, es el caso otra vez del beaterio de Santísima Trinidad. El beaterio que se encuentra entre 2 parroquias en el final del siglo XVII, entre parroquia Belén y Santiago. Eso es importante porque gracias a este conflicto entre las parroquias aparece el inventario, porque las monjas querían estar en Belén, pero el padre de Santiago quería adjuntar este beaterio a su parroquia, que es interesante en la relación con la comida. La estructura del beaterio es como la estructura del monasterio. Tienen celdas, tienen portería, claustro con fuente, pero tienen también jardín,
un lugar para descansar, pero también huerta, un lugar para cultivar. Y eso que me parece muy interesante, que en Almacén se menciona maíz, chuños. ¿Saben qué es chuños? Sí, ¿no? Es una papa deshidrada y secada para conservar más tiempo. Entonces son esos pequeños, parecen piedritas blancas o negras, depende del tipo, pero sí, son chuños que son muy populares en la zona andina, en cusqueña. Harina, habas, que son el tipo de judíos verdes grandes, queso, quinoa y pan. Entonces tenemos la alimentación bastante local. Claro que en la mayoría aparecen los productos en las cargas y descargas. Entonces, en el libro de fábrica de San Jerónimo de Cusco, el trigo aparece 112 veces y maíz 11, pero también hay un caso muy interesante. Por ejemplo, se menciona que esta iglesia, la dicha iglesia, tiene 20 topos de tierra de sembrar maíz, 32 de sembradura de trigo, con más 6 de sembrar al presente cebada, 8 que pertenecen a la imagen del Señor Etzehom. Entonces, no solamente la iglesia tenía su tierra para mantener la iglesia, sino también las propias imágenes tenían su espacio, su tierra, para mantener esta imagen en la forma adecuada y mantener el culto. Y otra información muy interesante sobre la comida durante la Semana Santa, la Cuaresma. Siendo informados del abuso que hay generalmente en esta diócesis de comerse carne viernes y sábado entre semana, contraviviendo el precepto de la abstinencia de siempre ha reconocido la Iglesia en semejantes días y que no se puede alegar necesidad por falta de alimentos cuaresmales, teniendo facilidad de adquirir el pescado, mucha abundancia de chuño, que ya conocemos, papas, quinoa, maíz y algunos lacticinios. Mandamos que el cura su observancia explicando la obligación de la abstinencia que se haya casi enteramente abolida en los dichos días. Entonces, comían carne y no deberían hacerlo porque tienen una abundancia de otros productos permitidos. También comida servía como el tipo de curación. Y, por ejemplo, en la cofradía de Soledad en San Francisco, en Lima, se menciona repartimiento de bizcochuelos entre los penitentes para curación de ellos. Y eso se menciona en casi cada año, los bizcochuelos para Semana Santa que repartía la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Y para terminar, yo quiero volver a este cuadro. Yo no sé en la forma tan bonita agradecer en español, pero yo pienso que para la organizadora de este evento un reconocimiento o sea, un elogio de su trabajo será el impulso de otras investigaciones. Y me parece que este cuadro de Recoleta Franciscana del Cusco es un ejemplo buenísimo. Y yo quería mostrar aquí, que en este caso tenemos, por ejemplo, chirimoya,
tenemos también ají, tenemos fresas o frutillas, como se dice en el Perú, o también diferentes tipos como granadilla, también este tipo del pan pobre. Muchísimas gracias.